¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Abraham Martínez. Isaac y Jairo Martínez están en la edición y los controles. Les damos la más cordial bienvenida a un episodio más de Testimonios, donde con nuestros invitados platicaremos, conversaremos acerca de su vida antes y después de Cristo, las circunstancias del cómo, cuándo y dónde llegaron al conocimiento del Evangelio y qué fue lo que los llevó a tomar una decisión por aceptar a Cristo en su vida como Señor y Salvador. Conoceremos sus triunfos, sus tropiezos, sus luchas, sus anécdotas. Conoceremos aspectos de su vida curiosos, decisivos, reflexivos y tal vez hasta escandalosos. Así es que no le cambies porque vamos a platicar. Muchas gracias por continuar con nosotros, amigos. Apreciamos mucho el valor de su compañía y con el gusto de siempre les invitamos a que nos sigan en las diferentes plataformas, en Spotify, YouTube y Facebook, que se suscriban si no lo han hecho, que le den me gusta a los episodios que les hayan gustado, que les hayan interesado, que les hayan dejado algo de provecho y por qué no, que nos compartan y nos recomienden con sus amigos y claro que sí, que nos hagan llegar sus comentarios. Estamos prestos y dispuestos a recibirlos. Y el día de hoy estamos en un episodio más de Testimonios. Y me encuentro aquí con una invitada, una nueva invitada que no nos había acompañado y vamos a platicar con ella acerca de su testimonio, cómo llegó a Cristo y para eso nos encontramos el día de hoy con Pati Castillo de Azpilcueta. ¿Cómo estás, Pati? Buenas noches. Hola, buenas noches, Abraham. Pues muy bien, feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por aceptar la invitación y después de una amenaza ahí de diluvio, aquí estamos. Sí. Así es. Pues muchas gracias, Pati. Para los que no te conocen, Pati, que no a lo mejor no te ubican, por favor dinos quién es Pati, a qué se dedica o qué hace de su vida, quiénes integran su familia, cuántos años tienes de cristiana o cómo llegaste tú a conocer de Cristo y cómo fue esa transición, ¿no? Bueno, pues me llamo Patricia Castillo Arratia, en mi vida soltera, de Azpilcueta. Pues me reúno en la iglesia cristiana Valle Verde. Tengo ya, pues cerca, yo creo que ya 30 años ya de creyente. Órale. Y pues resulta que yo conocí a Cristo, pues a través de mi cuñada Ceci Castillo y de mi hermano Memo. Mi hermano Memo pues ya falleció, pero mi cuñada fue la primera que conoció del Evangelio. Y ella conoció del Evangelio a través de Óscar Escalada, un hermano también que pues muy conocido aquí por algunas personas de aquí de Torreón. Uh-huh. Él era el director de la UAI en ese entonces, hace ya pues muchos años. La YMCA, ¿no? Ajá, y entonces resulta que él y mi hermano Memo eran compadres, bueno, también mi cuñada. Tu hermano Memo es mayor, bueno, era mayor que tú, era tu hermano mayor. De hecho, vengo de una familia de 6 hijos. Y yo soy la menor y la única mujer. Mi hermano Memo era el mayor. Uh-huh. Y él era compadre de Óscar Escalada, de bautizo de uno de sus hijos. Uh-huh. Pero eran compadres, por decir, de cantina, porque no, las esposas, tanto Ceci como la esposa de Óscar, uh-huh, se caían muy mal entre ellas. Ándale. No se podían ver ni en pintura, como dice el dicho, porque mi cuñada Ceci atribuía que el sonsacador era Óscar. Ajá. Y Rocío pensaba que era Memo, pero el caso es que los dos, sacó al más de los dos. Pero luego se convierte Óscar, no sé él cómo conoció el Evangelio, uh-huh, lo que sé es que él se convierte y le empieza a compartir el Evangelio a mi hermano Memo. Okay. Y mi hermano Memo, pues, como todos, ¿verdad? ¿Qué te pasó, compadre? Ya te lavaron el coco, no es posible. ¿Qué te hicieron? Uh-huh. Pero Óscar ya era
otra persona. O sea, él sí vio el cambio radical. Él cambió y ya no le seguía el juego a mi hermano. Entonces, para esto, en uno de estos días, mi cuñada tenía a su mamá enferma. Su mamá se llamaba Esperanza y padecía de diabetes. Entonces ya tenía la diabetes muy avanzada y estaba en su lecho de muerte. Y un dato muy curioso que a mí hasta me pone la piel de gallina, es que nos compartía mi cuñada que cuando doña Esperanza estaba pues ya agonizando, estaba en el hospital, si no mal recuerdo, y que ella decía que veía un hombre todo vestido de negro en la puerta del cuarto de del hospital. cuarto de hospital o de su casa, no recuerdo bien en dónde estaba. Okay. El caso es que entraba mi cuñada y ella le decía, dile a ese hombre que se vaya, me da miedo, dile que se vaya. Y mi cuñada le decía, ¿cuál hombre, mamá? No hay nadie en el cuarto, solo estamos tú y yo. Y ella le decía, no, dile que se vaya, dile que se vaya. Pues ella veía esa figura, espíritu, no sé qué sería, el demonio, no sé. El caso es que cuando Oscar se entera que la mamá de su comadre estaba pues muy mal ya de salud, él le pide permiso a mi cuñada de ir a compartirle del evangelio, Ceci. A mi cuñada Ceci. Y pues mi cuñada, pues sí, está bien, Oscar, ve. Y va Oscar y le comparte el evangelio a doña Esperanza. O sea, Oscar andaba con toda la actitud de compartir el evangelio, sí, recién convertido. Así es. Entonces, pues gloria a Dios que doña Esperanza en el último momento de su vida se convierte. Mira qué bien. Y al compartirle el evangelio y que se convierte, ese hombre que ella veía, esa figura, ese espíritu, se fue. Desapareció. Ya no lo veía más y entonces ella falleció. Y eso fue impactante para mi cuñada, porque ella escuchó lo que Oscar le compartía. Entonces, pues ella le dice a Oscar, ¿sabes qué? Yo quiero conocer de ese Dios que tú le compartiste a mi mamá y que le dio tanta paz. Entonces, resulta que mi cuñada se convierte. Fue 2 por 1, fíjate. Sí. Y pues mi hermano al principio pues igual decía, no, pues primero tú, compadre, y ahora mi esposa, o sea, ¿cómo? Pero la verdad de las cosas es que la relación entre mi hermano y mi cuñada andaba muy mal. Estaban ya a punto de divorciarse. Cuando mi cuñada se convierte, pues ella ya no quiere divorciarse. Y dan marcha atrás al divorcio y mi hermano, pues él siguió, tardó 8 años en que mi cuñada tuvo que estar orando por él, oraba por él, la iglesia oraban por él y se convirtió a los 8 años. Entonces, en ese inter de tiempo, o sea, mi cuñada cambió, antes de la conversión de mi hermano, mi cuñada cambió muchísimo, o sea, ella totalmente ya no le echaba pleito, ya pues era muy diferente su vida. Claro. Inclusive hasta don Roberto Klingan le preguntaba a Memo, oye Memo, ¿tú dejas a Ceci que sí asista a las reuniones? ¿No estás tú, no te opones a que Ceci se congregue con nosotros? Y mi hermano decía, no, que vaya, está si bien, quiere. O sea, que vaya. Y él decía, es que para mí mejor. Así no veía cuando mi hermano iba a sus parrandas y todo eso. Entonces, mi cuñada empieza a compartirnos el evangelio a la familia, a mí, a mi mamá, a mis hermanos. Pero en ese entonces, la verdad es que no había ningún interés de nosotros por conocer de Cristo. Pasaron muchos años, te estoy hablando de varios años. En ese entonces yo tenía más o menos como, es que mi cuñada me lleva varios años, como mi hermano me llevaba 15 años. Entonces más o menos esos años me lleva mi cuñada.
Entonces yo empecé pues a decir, ay, qué bueno, o sea, para Memo está bien, o sea, qué bueno que Memo se convierta porque él sí lo necesita. Yo no, yo me consideraba buena. Yo decía, no, yo soy buena hija, soy buena estudiante, no le hago mal a nadie, yo no tengo ningún vicio, yo no necesito de lo que ella me está compartiendo. Él sí por cómo andaba en su Exactamente, andar, ¿no? ese era mi pensamiento. Mi hermano sí necesita y mucho por cómo andan, pero yo no, o sea, yo estoy bien con mis creencias. Sí. Para esto, pues igual que la mayoría o muchos de los cristianos, venía yo de la religión católica. Mi mamá, me acuerdo que yo de niña, mi mamá usaba velo en la iglesia católica. Yo veía que ella se ponía su velo y yo le preguntaba, ¿y por qué usas eso? Y mi mamá, pues porque así debe ser. O sea, ella no me daba ningún fundamento bíblico, ni mucho menos. Es la tradición. Es la tradición y así debe de ser. Inclusive ella me ponía mi velito. Era un velito redondo así que me ponía yo de niña. Pero pues como nunca me supo decir por qué usaba ella velo y por qué me lo ponía a mí, pues yo así me quedé. Resulta que después el evangelio pues ya llegó a través de mi cuñada y nos empezó a compartir hasta que yo tenía 16 años. Y fue cuando mi mamá quedó viuda, cuando yo tenía 14, 2 años más, y yo me fui ¿cómo se llama?, a vivir a Estados Unidos. Allá hice yo la preparatoria, allá estuvimos 3 años y medio viviendo, y luego regresamos nuevamente a Torreón. ¿Tú y tu mamá? Mi mamá y yo, o sea, mis hermanos ya estaban allá. Okay. Entonces nosotros fuimos a vivir con uno de mis hermanos, pero mi hermano tuvo un accidente. Se quemó las piernas en un accidente de trabajo y regresamos a Torreón. Okay. Él estuvo 1 año aquí, no se halló y se regresó. Pero ya mi mamá y yo nos quedamos aquí. Y entonces es cuando mi cuñada otra vez me hablaba por teléfono y mira, Pati, tengo un versículo que compartirte. Pensabas que te habías librado de ella. Sí, y no. Exactamente, y nada. Entonces yo me acuerdo que yo me reía, pues en el teléfono ya no me veía, que yo me estaba riendo, pero yo decía, ay, ya va a empezar otra vez con y la aburridora. aburridora. Está viendo la hermana Ceci que te está... Me va a ver a lo mejor después, pero era la verdad, o sea, yo no tenía ningún interés en conocer de su Dios. Tú atendías por respeto, no porque, bueno, que me diga. Sí, así es, pero mi cuñada no perdía la oportunidad y después cuando mi hermano se convirtió, igual, o sea, él también siempre nos estaban invitando a reuniones y todo eso, y nosotros, no, después, y total, dábamos largas y todo. Yo recuerdo que mi cuñada, yo tenía 20 años cuando habíamos regresado de Estados Unidos, y ella le dijo a Fabiola Martínez, de las jóvenes de mi época, le pidió, oye, Fabiola, invita a Pat, invita a mi cuñada. Tu cuñada Ceci le pidió a ellas. Invita a mi cuñada a una reunión de jóvenes. Ella siempre estuvo muy al pendiente de mí. Entonces me invitan a esa reunión de jóvenes en Ampliación Los Ángeles. Y pues... como a muchos, me pareció muy aburrida. O sea, yo decía, ay, ¿hasta qué hora se va a acabar esto? Sí. Porque me parecía, pues, aburrido. Es que al principio, cuando uno empieza a ir a las reuniones de jóvenes, dice, 2 horas, pues, ¿qué hacen en 2 horas? Y eso cuando eran 2 horas, porque a veces pues, se extiende mucho más, ¿no? Pues, ¿qué tanto hacen en ese tiempo? Pero ya después, cuando estás inmerso, ya ves que hasta te falta el tiempo, Exactamente, ¿no? Pero en ese entonces, pues, a mí me parecía lo más aburrido y ya lo que quería era que se acabara. Cuando se acabó, vámonos, me quise ir, pero ahí un muchacho se acercó a mí. Y me dice, oye, hola, ¿cómo estás? Mira, soy fulano de tal. En ese momento yo no me acordaba cómo se llamaba la persona que me interceptó.
Pero, ¿cómo te pareció la reunión? Y yo, no, aburrida. pues bien, no. Dije, no, pues bien, o sea, bien. Pero yo por acá por dentro dije, pero no vuelvo. Entonces, con el tiempo, después supe que esa persona era Manuel, mi esposo. Ándele, fue la primera. Fue la primera el primer vez que nos acercamiento. encontramos. Después no volví yo a ninguna reunión de jóvenes. Ya vamos conociendo ahí la historia de Exactamente. Manuel y Pati. Entonces, bueno, pasa el tiempo, yo entro a estudiar la carrera y hago mis 4 años de universidad. Yo soy licenciada en turismo. ¿Aquí la hiciste en Torreón? Aquí en la UAL, sí. Salgo de la carrera y se presenta la oportunidad de que me vaya a trabajar a Ciudad del Carmen, Campeche. Entonces, vámonos. Fuiste a la playita. Me fui, sí, es una isla, playas vírgenes y todo, pero no es turístico, es una isla meramente turismo, pero de trabajo. Sí. Es de Pemex, es petrolera, sí. Están las torres ahí de Pemex, bueno, las plataformas. Sí. Entonces, nos fuimos una compañera mía de la universidad y yo, nos fuimos las dos a trabajar allá. Y entonces, pero cuando mi cuñada supo que me iba a ir, ella me regaló un Nuevo Testamento. Lo interesante es que ese Nuevo Testamento, cuando llegué, como íbamos con buenos puestos, yo llegué allá como jefa de recepción y reservaciones, y mi amiga Maricruz llegó como jefa de camaristas. Pero las dos llevábamos el mismo sueldo, o sea, pues muy bien, nos deslumbramos saliendo de la universidad, sí, y ya claro, nos ofrecían algo bueno. Entonces mi cuñada me dice, mira, te voy a obsequiar este Nuevo Testamento, léelo. Y yo, sí, ok, está bien, sí, y muy bien. Lo guardaste. Exacto. Ahí nos daban, en el hotel nos daban comida y nos daban alojamiento. Así es de que llegué a mi habitación, ahí en el buró, lo abrí, metí el Nuevo Testamento y después de 2 años lo saqué cuando ya me regresé para acá, para Torreón. Jamás lo leí, nunca tuve el interés. ¿Duraste 2 años entonces allá? Poquito más de 2 años. En ese inter, resulta que conocí a una persona y esa persona, pues, para no hacerles el cuento tan largo, me iba a casar con él. Sí. Todo esto ya lo sabe Manuel, ¿va? Por supuesto. Los planes de... Manuel, un saludo, Manuel. Los planes de Dios, ¿quién los conocerá, verdad? Sí. O sea, ya estabas pedida y dada. Sí. O sea, nos comprometimos, lo traje para acá a Torreón, se los presenté a la familia, en ese caso a mi hermano, mi cuñada y creo que estaba otro hermano aquí que también estaba viviendo aquí en Torreón. ¿Y él era de allá de Ciudad del Carmen? De Ciudad del Carmen, sí. Entonces, cuando los dos tratábamos con Memo y Ceci, pues los dos, la verdad, nos burlábamos, decíamos fanáticos, porque ellos siempre quisieron compartirnos también, claro. O sea, también a esta persona. Y nosotros por acá decíamos, no, pues es que siempre nos quieren estar compartiendo y que bueno, pues así es el fanatismo de ellos. Y pues bueno, es mi familia, pues ni modo. Pero luego cuando ya se trató de que él ya pidió mi mano y que se supone que mi hermano mayor, Memo, en ausencia de mi papá, que ya había fallecido, él es el que debía entregarme en el altar. Sí, claro. Entonces, cuando nosotros le dijimos a mi hermano dijo, no. Que no. Mira, discúlpame, flaquita, me decía flaquita, pero yo no tengo nada que hacer en una iglesia católica. Y eso a mí me molestó mucho. O sea, yo dije, ¿qué tiene que entre a una iglesia católica? Dios está en su iglesia y en la mía. O sea, ¿por qué no quiere participar de ese momento tan importante para mí?
Entonces otro de mis hermanos, el que le sigue, dijo, no te apures. Yo siempre he sido muy unida con mis hermanos, hemos tenido muy bonita relación como hermanos y él me dijo, no te preocupes, yo te entrego. Y dije, ok, perfecto. Si él no quiere ir, pues allá él con sus creencias, su religión, pues nosotros tenemos la nuestra. Disculpa que te interrumpa ahí. Este aspecto de que tu hermano Memo no quería o se rehusó a entregarte en la iglesia católica como tal, ¿no lo sentías tú así como una especie de traición de que, oye, somos familia, debes separar lo que es familia de lo que es tu religión? Exacto. O incluso, digo porque ha habido argumentos o comentarios de familiares o de gente que no es creyente y que, oye, pues es que yo ya he ido a tu reunión, ahora tú ven a la mía. Ese es el punto. Ese es lo que yo decía. ¿Por qué ellos nos invitan a sus reuniones y como ellos no dicen, ay no, pues ella no es de nuestra religión? O sea, ellos nos invitan. Entonces yo pensaba igual, Abraham. O sea, yo decía, ¿qué tiene si ellos nos invitan a sus reuniones? ¿Por qué él no puede venir a las nuestras? Y era Sí, algo muy especial, ¿no? sí. Un intercambio, yo voy, tú vienes. Exactamente. Entonces, bueno, yo en ese entonces no comprendía que uno realmente no tiene nada que hacer ahí en esos lugares. Sin embargo, yo pienso, por mi negativa, porque yo me sentí pues mal, o sea, me dolió mucho que mi hermano dijera, no, yo no te puedo entregar. Entonces, yo después me quedaba pensando, yo decía, bueno, a veces uno tiene un compromiso muy especial, o sea, con familia o con amigos muy allegados. Entonces, puede uno ir sin participar de los sacramentos que ellos tienen, sí, o los rituales, sí, que ellos, de que párate, híncate, persínate, o sea, todo eso. Yo lo he hecho con personas muy allegadas. No participo, simplemente me paro atrás, en las bancas de atrás me siento y luego ya pues me presento con las personas, por ejemplo, ya sea un funeral o quizás una boda. Normalmente las bodas no, pero un funeral donde ya es algo más pues, sensible, o sea, para la familia del difunto, ¿verdad? Sí, claro. y que para uno, ahí sí pues voy, pero no participo, simplemente pues hago acto de presencia. Es como un apoyo moral, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, mi hermano, su convicción era esa, de que no debía pararse en la iglesia. Pues yo tomé un poco de resentimiento. Entonces, los planes, pero para esto mi hermano ya después me dice, mira, la verdad es que es un buen muchacho. Memo te decía eso. Memo me decía, es un buen muchacho con el que te vas a casar, pero te voy a decir una cosa, yo le pido mucho a Dios que te cases con un cristiano. Mi reacción fue, jamás. O sea, yo dije, jamás me casaría yo con un cristiano. Bueno, por eso digo, mis planes eran unos, pero Dios tenía otros muy diferentes. Bueno, ya no me regresé yo a Ciudad del Carmen. Después, bueno, sí, creo que sí regresé, pero ya nada más recoger mis cosas y todo. Recoger el Nuevo Testamento. Traerme mi Nuevo Testamento. Y la cosa es que yo vine a titularme, porque como salí de la carrera y me fui luego, yo salí en mayo y nos fuimos en junio, entonces no titularme. Entonces yo tenía ese pendiente, venir a titularme y hacer los arreglos para mi boda. Empecé yo a ir a las iglesias, pues esta iglesia me gusta, aquí nos vamos a casar, y empecé yo a hacer los preparativos. Entonces, pues pasó el tiempo, por varias circunstancias que ni al caso viene mencionarlas, ya nada más a distancia,
por cartas, por teléfono, Ujú. tenía comunicación con él porque yo ya no regresé a trabajar para allá. Ujú. Entonces, empiezo a trabajar en una agencia de viajes aquí en Torreón. Y en esa agencia de viajes, resulta que trabajé otros 2 años. Para esto, lo interesante de trabajar en una agencia de viajes es que te mandan a conocer diferentes destinos para que tú puedas Que lo recomiendes. recomendar a tus clientes. Ay, qué padre trabajo. Sí, me encantaba. También el trabajo del hotel estuvo muy padre, pero en la agencia pues era diferente. Entonces me mandaron a Cancún y el segundo viaje que me mandaron fue a Cuba, a un congreso. Entonces me fui a Cuba y para esto pues Ceci igual, o sea, ella seguía cada oportunidad que tenía, me seguía compartiendo igual que mi hermano Memo y así, así estábamos. Resulta que en ese viaje a Cuba, viajé creo que fue un vuelo charter a Cancún y de Cancún a Varadero o a La Habana. Fuimos a La Habana y de La Habana nos mandaron a Varadero. Era por Cubana de Aviación, que yo ya no sé si sigue existiendo esa aerolínea o no, pero era una aerolínea que al regreso, ya cuando regresamos de Cancún para acá, nos tocó mucha turbulencia y el avión parecía como si se fuera a desbaratar en el aire. Traía tanto miedo, pero en serio, o sea, yo venía temblando. Y ahí me acordé de todo lo que mi cuñada me compartía y me hablaba de Dios y todo esto. Entonces yo le dije a Dios, le dije, Dios, si me salvas de esta, yo te voy a buscar. Y así, pues llegamos, sana y salva. Pero antes de esto, Ceci me había dicho, mira, Pati, es importante que conozcas de Dios, o sea, dale la oportunidad de conocerlo. Y yo le dije, mira, Ceci, te voy a decir una cosa, sí voy a conocer de Dios, pero en mi religión. A mi manera. A mi manera y en mi religión. O sea, no necesito conocerlo con tu Dios. O sea, tu Dios es el mismo que el mío. Entonces, no necesito conocerlo a través de tus estudios, ni de ir a tu iglesia. O sea, yo lo voy a buscar en mi religión. Y ella me dijo, me parece perfecto. No te preocupes, solamente busca que sea con las escrituras. O sea, que a donde vayas a buscar de Dios, se lea la Biblia. Ok, está bien, perfecto. Y ella me dijo, mira, te voy a regalar una Biblia. Y me regaló una Biblia. Entonces aparte del Nuevo Testamento. Aparte del Nuevo Testamento, que sabrá Dios dónde lo había dejado, porque ya ni siquiera sabía dónde lo había puesto. Entonces dije, bueno, ok, voy a buscar de Dios. Y le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Hay que ir a buscar una iglesia donde podamos tener estudios bíblicos. Mi mamá siempre, una iglesia católica, obviamente. Entonces, mi mamá siempre me daba por mi lado y, bueno, sí, está bien, pues vamos. Y empezamos a ir. La primera iglesia que fuimos es la del Campestre, la Rosita, la Encarnación, una iglesia muy bonita. Ahí fui y no era un sacerdote el que daba los estudios, era un señor que pues lo habían puesto ahí, no sé qué función tendría o cuál era su trabajo, no sé, pero él daba los estudios. Y estábamos estudiando el Nuevo Testamento. Y precisamente estábamos estudiando donde se hablaba sobre los sacerdotes, que mi hermano me insistía mucho en que ya no teníamos ni que confesarnos, ni teníamos por qué estarnos hincando ante un sacerdote que dirigía la misa, y a mí me daba mucho coraje. Y yo decía, es que no le eches tanto a los sacerdotes, él le decía a los ensotanados. Yo decía, no le digas así, son los padres. No son padres, padre nada más es el Padre Celestial, son sacerdotes, me decía. Y yo le decía, bueno, está bien.
pero yo voy a buscar en la Iglesia Católica. Y entonces yo no buscaba de Dios, Abraham. Realmente a mí no me interesaba conocer a profundidad de Dios. Yo lo único que quería era tener armas para poder decirle, mira, aquí yo aprendí esto y esto y esto, y no es cierto lo que tú estás diciendo. Ajá. Era nada más para tener armas con que debatirle. Sí. Uh-huh. Entonces, este señor empezó a hablar sobre los sacerdotes. Y yo dije, ándale, pues no que no debe de haber sacerdotes, no que eso no debe de existir, y que según lo que ellos me dicen, no, yo iba bien contenta. Entonces le dije, mira, Memo, pues estoy estudiando ya la Biblia y las escrituras y todo, y resulta que, mira, aprendí sobre los sacerdotes. Tú que dices que no, y mira, que en este versículo y que aquí y que allá. Y me dice mi hermana, no, sí, tienes razón, pero ese es el Antiguo Testamento. Pero del Nuevo Testamento a la fecha, ya los sacerdotes ya no tienen ninguna función, porque a partir de que el Señor Jesucristo, y total me empezó a explicar. Sí. Entonces yo dije, bueno, ok, está bien. Déjame preparo otra vez. Tengo que buscar otras cosas, a ver cómo combato esto. Uh-huh. Entonces volví otra vez, eran estudios que creo que era 1 o 2 veces a la semana. Pero ya después, Abraham, ya no me gustó como ese señor estaba dando los estudios, porque se me hacía un tanto vulgar, o sea, daba ciertas expresiones que él tenía que yo decía, esto es serio, se supone que estamos viendo lo de Dios, y él sale con cosas que, pues no, se me hacían uh-huh. comentarios así como que vulgares. Sí. Yo decía, ya no quiero, ya no, aquí no, ya no. Y le dije, mamá, nos vamos a otra iglesia. Y nos fuimos a la iglesia de las Margaritas. Entonces ahí era un sacerdote. Y ese sacerdote había estado en el Vaticano y tenía quién sabe cuántos estudios de teología, y, o sea, muy preparado. Y yo dije, aquí sí voy a encontrar lo que busco. Uh-huh. Y yo me llevaba la Biblia que me habían regalado mi hermano y mi cuñada. Y yo decía, bueno, ¿cuándo nos va a pedir la Biblia? Yo iba con mi Biblia todos los días. Bueno, no todos los días, eran los sábados, cada sábado. Y yo decía, ¿cuándo va a pedir este señor? Bueno, el padre, ¿cuándo va a pedir la Biblia? Uh-huh. Pues no, o sea, yo me acuerdo que lo que nos enseñaba era que el año mariano y que el año no sé qué y no sé cuántas cosas, pero nunca nos abrió una Biblia, ni nos pidió que lleváramos una. Entonces yo ya estaba desesperada, pero en uno de esos estudios que fuimos, una señora que también asistía ahí, le dijo, oiga padre, dígame qué debemos de decir a los protestantes cuando van y nos quieren hablar de su religión y que nos dicen que la Virgen María no, y que, o sea, todo lo que nos dicen de los santos, que no creamos en eso. ¿Cómo les decimos que sí, que debemos de adorar a María y a los santos? Y yo dije, yo también iba a preguntar lo mismo. Esto es lo que yo quería escuchar. Uh-huh. ¿Qué les digo a mi hermano y a mi cuñada? Pues bueno, la respuesta del sacerdote, lo máximo en teología, llegado del Vaticano y todo eso, su respuesta fue, ay, señora fulanita, usted no tiene que darles explicaciones de nada. Usted solamente dígales que son nuestras tradiciones. Vaya. Se me cayó la cara, el pelo, o sea, una tremenda decepción que yo dije, ¿eso le voy a decir? Uh-huh. Pues obviamente eso no son argumentos para poder debatir y decirles, es que yo no encuentro aquí en la Biblia todo lo que tú me estás diciendo. Así es de que dije, ya no más vengo aquí.
vamos a otra iglesia. Me fui a una tercera. Sí. Y le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Ahora vamos a ir a la iglesia del Espíritu Santo que estaba en la colonia donde nosotros vivíamos, en Fuentes del Sur. Y entonces me dice mi mamá, pues a donde tú quieras, vamos. Pero para ese entonces me hablaron de la agencia de viajes donde entré a trabajar. Y entonces ya no pude ir, porque ya no, esos estudios no eran por la noche como los otros, eran en la mañana. Entonces ya no asistí. Y dije, pues ni modo, o sea, ya me voy a quedar así. Mi hermano y mi cuñada me empezaron a invitar. Oye, mira, tenemos estudios bíblicos, estudiamos la palabra de Dios los miércoles, siempre han sido los miércoles ahí en Ampliación. Y yo les decía, no, así está bien, mira, salgo de trabajar ya a las 8 y ustedes tienen el estudio a las 8 y ya no alcanzamos a llegar. Y luego entonces nos invitaban a mi mamá y a mí a ir los domingos. Y yo les decía, no, porque los domingos yo era bien novelera, Abraham. Yo era bien novelera y las novelas que yo veía eran los domingos en la mañana. Eran los domingos y así todos corriditos. Todos los capítulos de la semana los pasaban en toda la mañana. Así es de que yo decía, ¿qué voy a ir a hacer? A aburrirme ahí cuando que yo quiero ver mis novelas. Es que antes no había Netflix, entonces tenías que aventarte. Así es, entonces yo decía, no, que voy a andar perdiendo mi tiempo y es mi descanso y no. Entonces, cuando me mandan a Cuba, fue cuando pasó esto de que me asusté mucho porque el avión sentía que se iba a desbaratar en el aire y que no íbamos a llegar. Y entonces yo le dije a Dios, Dios, si tú me salvas de esta, yo te voy a buscar. Pero ya no era buscarlo en la iglesia católica, o sea, yo la oí buscar con ellos, con los cristianos. Entonces, resulta que a los días me habla una amiga también de mis años mozos de juventud. Y ella es Ángeles Sánchez, una hermana pues también muy querida de Ampliación Los Ángeles. Sí, claro, sí la conozco. Entonces me habla y me dice, oye, fíjate que soy Ángeles y tu cuñada Ceci me dijo, pues que te invitara a un café y me gustaría invitarte a un café, ¿cómo ves? Y yo, ¿para qué? Yo dije, ¿para qué un café? Pero luego me acordé, dije, bueno, ok. Yo le dije a Dios que lo iba a buscar y a lo mejor pues ella tiene algo que decirme. Ok, está bien, pues ok, paso por ti, ok. Nos fuimos a tomar un café. El testimonio de Ángeles me impactó como no tienes una idea, Abraham. O sea, ella me dijo, así para resumir, me dijo que ella había ido a la presa y que en la presa habían ido varios compañeros de trabajo de ella trabajaba en un banco, y que se habían subido a una lancha, que se habían adentrado en la presa, y que ella no traía chalecos salvavidas, o sea que todos iban así, sin chalecos salvavidas, o sea, a la buena de Dios. Y que cuando ya no se veía tierra por ninguna parte, la lancha empezó a hundirse, llenarse de agua, por alguna razón. Entonces, que pues a quién le pedían auxilio, ayuda, no celulares, no nada. Entonces dice que Ángeles se empezó a poner muy nerviosa. Para eso ella también ya había escuchado de Dios. Y no era creyente. Entonces dice que ella se cayeron al agua todos. Y como ella no traía chaleco, pues nadie, pero ella no sabía nadar. Entonces dice que pues ella buscaba como fuera a tratar de sobrevivir, de agarrarse de la lancha, etcétera, y que cuando ya pues ya no tenía fuerzas para seguir pataleando y así, entonces que ella le dijo a Dios también, que le dijo, si tú me salvas, yo te prometo que te voy a buscar también. Entonces yo me quedé así, wow, o sea, lo mismo que yo. O sea, las dos en el mismo
pues digamos que Es una situación de difícil, riesgo, de ¿no? muerte, de riesgo. Entonces le dije, ¿y qué pasó, Ángeles? Dice que ella sintió que se empezó a hundir y que luego apareció una lancha y que ella escuchaba muy vagamente que decían, salven a Ángeles, salven a Ángeles. Entonces, pues la sacaron del agua y gracias a Dios se salvó. Todos, de hecho, nadie, Sí. nadie se ahogó ni nada. Ay, qué bueno. Entonces yo me quedé así asombrada, me impactó muchísimo su testimonio. Yo dije, wow, o sea, pues de veras que Dios existe. Y fue ahí cuando decidí aceptar la invitación de mi hermano a ir los miércoles a Ahora los sí. estudios. Pero debo de confesar que no iba con la mejor disposición de veras de escuchar, Ajá. sino que pues estaba, pero a la vez no estaba pensando en otras cosas, o sea, porque igual se me hacía aburrido. En ese entonces estaba compartiendo el hermano François y Mimi. François Marcoux. Ajá. Un saludo a François Marcoux. Ya, por Así favor, es. acéptame la invitación, François. Y fueron muchos, no te voy a decir que fue uno ni dos, fueron muchos estudios a los que fui y que no me caía el 20. Tu hermano Memo vivía enfrente donde vivían los Marcoux, ¿verdad? Así es, eran vecinos. Sí. Ajá. Y entonces para esto había otra cosa. Al mismo tiempo, mi cuñada Verónica, ella tenía rosarios en su casa. Y en la colonia, en la cuadra donde ella vivía, hacían rosarios y trasladaban a la Virgen de casa en casa, Sí. donde les permitían tener el rosario, y siempre, y nos invitaba a mi mamá y a mí, y ahí vamos al rosario. Y entonces, pues yo a la par iba acá al estudio con mi hermano los miércoles y los jueves iba con mi cuñada Verónica. Ajá. Entonces yo, pasó no sé cuánto tiempo, no recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó. Para esto, otro paréntesis, yo seguía en mi relación a distancia con la persona con la que me iba a casar. Ándale. El Carmelito, porque así les decían a los de allá, Carmelitos, de Ciudad del Carmen. Entonces, Para futuras referencias, el Carmelito. sí, entonces resulta que pues yo seguía en los dos lados, con los católicos en los rosarios y acá con los cristianos, pues en el estudio, que realmente no ponía mucha atención. Pero hubo una ocasión en que realmente algo de lo que compartió, no me acuerdo, Abraham, no me acuerdo, pero me acuerdo que me llamó mucho la atención y yo dije, a ver, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Y ya empecé a prestar atención. Y entonces, me cayó el 20. ¿Realmente será que los católicos es mal? O sea, mi argumento era que yo decía, ¿cómo es posible que la mayoría somos católicos y toda esa mayoría vamos a estar mal? Lo que yo no sabía es que para el Señor, pues la mayoría no cuenta. Sí, Ahí claro. no es por democracia, ni mucho menos, ¿verdad? Sino que sencillamente el Señor habla de que estrecha es la puerta que conduce a la salvación y ancha la que conduce a la perdición, y muchos son los que van por ella. Entonces yo decía, no es que no puede ser, o sea, no puede ser, pero pues después de eso que escuché de François, me llamó la atención y me acuerdo que al final él me dijo, ¿tienes alguna pregunta? Yo le dije, es que ahí la directamente verdad, en el estudio. en el estudio, pero ya se había acabado el estudio, Okay, ya okay. él conmigo. Ajá. Yo le dije, es que yo creo que me vio cara de interrogación o cara de what o qué va, porque le dije, es que sabes qué, me llamó la atención eso que compartiste. Y me dice, bueno, pues es que pues es el Espíritu Santo que te está hablando. Y yo decía, bueno, quizás. A partir de ese estudio ya prestaba yo atención. Y llegó el momento en que esa venda espiritual que tenemos, que no nos deja ver la verdad del Evangelio, se me cayó. Y yo dije, ahora entiendo que estaba mal.
todo lo que yo creía estaba mal. O sea, entonces ellos tienen la verdad. Sí es a través de la sangre de Jesucristo. O sea, comprendí el Evangelio perfectamente bien. Y yo se lo compartí a mi mamá. Y mi mamá me decía, es que yo tengo miedo que la Virgen nos vaya a castigar por cambiarnos de religión. Porque yo le dije, mamá, ¿quieres seguir yendo a los estudios, a los rosarios? Yo te puedo llevar, pero yo ya no voy a participar, porque yo ya me di cuenta que le estamos rezando a una estatua, como dice el Salmo, ¿verdad? Que tiene ojos y no ven, oídos y no oyen, y tienen pies y no andan, porque tienen que ser trasladados. Le digo, yo ya no siento nada por acercarme a esa estatua. Me dice, es que, ¿y qué tal si la Virgen nos castiga? Yo le dije, mira, mamá, yo ya lo entendí que es personal. O sea, yo no te puedo obligar a ti a que aceptes también a Cristo. Sí. Pero yo te voy a llevar, pero yo me voy a quedar cuando sea en otras casas, yo me quedo a esperarte ahí en casa de mi cuñada y de mi hermano Carlos. Me dijo, bueno, pues sí, llévame. Y así le hice. No sé cuánto tiempo, la verdad no recuerdo cuántas veces más. Pero mi mamá, ¿sabes cuál era su...? Ya cuando yo le digo, mamá, yo ya estoy convencida, porque para esto ya empezamos a asistir los domingos a las reuniones. Y había un momento en que alguno de los hermanos hacía la invitación a que si alguien de las visitas, porque mucho tiempo fuimos visita, no se nos consideraba como parte, como miembros de la congregación. Siempre cada domingo nos daban la bienvenida, bienvenidas la mamá de Patti, la mamá de Memo y su hermana y así. Entonces, yo en esa ocasión, me acuerdo que era el hermano Weber. Abraham Weber. Él le tocó dar esa invitación. Y yo estaba a punto de levantarme porque ya había convicción en mí totalmente. Y estaba a punto, pero había algo que me agarraba de la silla y no me dejó levantarme. De hecho, cuando me iba a levantar, llegó Roberto Iger. Llegó para ya dar paso a los cantos. Y yo dije, me salvó la campana. Bueno, después de las reuniones, agarramos de siempre ir a casa de mi hermano y mi cuñada. Y teníamos toda una tarde, ahí comíamos, y toda la tarde ellos nos compartían de más cosas, y seguíamos aprendiendo mi mamá y yo. Y a mí se me ocurrió decirle a mi hermano Memo, hoy por poco y me convierto al cristianismo. Por poco y me hago cristiana. Como Pablo y sí, Festo. Exacto. Y entonces me dice mi hermano, ¿cómo? No, le digo, pues es que estoy convencida de esto. Sé que Cristo es el único medio por el cual puedo obtener salvación. Gloria a Dios, flaquita, y que esto y que el otro. Y dije, pero bueno, pues algo me impidió levantarme. Así es de que pues ahora será el otro domingo. Al siguiente domingo eran elecciones, había que ir a votar. Entonces le dije a mi hermano, oye Memo, vamos a llegar tarde mi mamá y yo porque primero vamos a ir a votar. Ok, está bien, pues ahí las esperamos. Pues justo llegamos en ese momento de la invitación, pero esa vez no llegamos, exacto, pero más o menos, porque yo recuerdo que fue mi hermano Memo el que se puso a orar, pero en voz alta. Señor, si hay alguien aquí que quiere aceptarte, que está listo, que ha reconocido que solo tú tienes el poder de salvarle. O sea, él hizo su oración así
Y yo dije, esto lo está diciendo por mí. Sí, pues Y ya dije, sabía de todas maneras. sí, exacto. Entonces dije, pues, Señor, adelante. Y me paré. Y di mi testimonio, dije, hermanos, quiero compartir con ustedes que me he dado cuenta de que quiero ser salva, quiero la salvación que solo Cristo da, etcétera, etcétera, etcétera. Explicaste todo. Y me convertí en ese momento, agosto del 94. Órale. Y enseguida de que yo me senté, se levantó mi mamá. Ah, mira. También. Y también ella confesó con su boca. Ya no quiero ir a los rosarios, dijo. No, sí, ya no. Pero después ella me dijo, ¿sabes qué es lo que yo no quisiera que pasara? Que ahora que soy cristiana. Ah, no, perdón. Eso fue antes. Antes, ella me decía que ella no se quería convertir al cristianismo. Todavía yo no me convertía. Yo ya le había externado. Pero ella me decía que ella tenía miedo de que si se convertía, no iba a poder ir a mi boda. Por lo mismo que teníamos el antecedente de mi hermano Memo. Yo todavía tampoco estaba convertida. Entonces yo le decía, mamá, pero es que si yo me caso, y tú te conviertes, es porque tú tienes que darle lugar al Señor. O sea, no tienes que detenerte porque yo me vaya a casar o no me vaya a casar. O sea, ahí es como dar el primer lugar a mí, sí, en vez de al Señor. Ajá. Entonces, ¿sabes qué? No, mamá, no debe de ser así, según lo que yo he entendido. Entonces, eso mismo lo entendí con los estudios que mi hermano y mi cuñada nos daban después del domingo. Me hablaron del yugo desigual. Entonces yo dije, si yo me convierto, tengo que romper con él. Con el Carmelito. Con el Carmelito, porque vamos a estar en yugo desigual. Sí. Y entonces, pues fue tal mi convicción cuando me convertí, que yo dije, no podemos continuar. Entonces, ¿y qué te dijo? Bueno, le mandé una carta. Ah, fue por carta. Sí, pues no había WhatsApp. Entonces, y le hablé por teléfono. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Mira, yo me convertí al cristianismo. ¿A poco? Pues sí. Le digo, es que, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que la verdad estábamos mal, tú también. Entonces me dice, no, yo así me quedo. Bueno, aquí la cuestión es que tenemos que romper. ¿Por qué? Digo, mira, aprendí que la Biblia habla sobre no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Que él pues no iba a entender en Obviamente, ese momento. Pero la cosa es que él me decía, no, pero no tenemos que romper, total, tú tu religión y yo la mía. Entonces yo le dije, no puede ser así. Y entonces, pues ya, total, cortamos. Pero yo le decía a mi hermano y a mi cuñada, pues estoy triste, y ellos me decían, mira, tú hiciste lo correcto. O sea, has entendido bien esa parte, que el Señor no puede aceptar una unión con una persona que no es cristiana. Uh-huh. Entonces yo decía, pues sí, pero dice, mira, vamos a orar por él, para que él se convierta también. Uh-huh. Y si él es el hombre que Dios tiene para ti como tu esposo, él se va a convertir. Y entonces empezamos a orar por él. Y no sé cuánto tiempo pasó. El caso es que un día me habla Ángeles. Yo no iba a las reuniones de jóvenes todavía, porque yo salía a las 7:30 de la agencia, entre 7:30 y 8, uh-huh. Y ya no alcanzaba a ir hasta ampliación. Ya llegaba
iniciada la reunión y a mí me daba vergüenza, pues porque pues, estaba recién convertida y llegar tarde y todo. No, entonces, pero ese día me dice mi amiga Ángeles, me dice, oye Pati, quiero invitarte a la reunión de jóvenes. Digo, no Ángeles, es que no alcanzo a llegar. No, es que va a ser en casa de una familia muy cerca de donde tú trabajas. Ah, de veras, sí. Yo paso por ti. Ok. Pasó por mí y fue mi primer reunión de jóvenes en casa de la familia Paredes. Ok. Sí, don Carlos Paredes y la hermana Vale. Ajá. Saludos. Ajá. Entonces, ahí fue mi primer reunión y un chascarrillo, me da risa porque siempre es bien cómico esto. Llegamos y había un reposet. Y en ese reposet nadie se sentaba. Y yo decía, ¿por qué nadie se sienta ahí? No te sientes ahí, mira, siéntate acá, que no sé qué. Y así todos los que iban llegando se querían sentar ahí. No. Ese lugar está destinado para el abuelo de los jóvenes. Y yo decía, ¿el abuelo de los jóvenes? ¿Quién es el abuelo de los jóvenes? Yo dije, pues, yo me imaginaba un viejito que iba a llegar y yo decía, pues quién sabe, pues bueno. Pues llegó tarde y entonces cuando llega Manuel Azpilcueta, se sienta en el reposet y todos sueltan la carcajada. Entonces, yo dije, él es el abuelo de los jóvenes, pero yo pensé que era un viejito. Me dice, no, lo que pasa es que pues ya es de los jóvenes grandes. No, bueno, pues está bien, ok. Y entonces, pues ya cuando esa reunión, Abraham, yo la disfruté tanto. Ajá. Me acuerdo mucho que un canto que pidió mi sobrino Memo, porque mis sobrinos pues ya eran grandes, ajá, ese canto fue Amor tan grande. Uh-huh. Ese fue el primer canto que pidieron en la reunión y me encantó. Dije, qué bonito canto. Así es de que yo disfruté mucho la reunión. Pues que ya veías las cosas con diferente, una perspectiva diferente. Así es. Ya todo te llegaba de otra manera, pues ya estabas llena del Espíritu Santo. Así, ¿no? Es, o sea, ya nunca me pareció aburrida, ni que, cuánto tiempo se tarda esto para que se acabe. No, o sea, muy bien. Resulta que empiezo a platicar con Manuel, me lo presentan, mira. Con el abuelo de los jóvenes. Ajá. Entonces, pues de ahí ya empezamos a platicar y me acuerdo que, ¿sabes? Tenían ellos, porque eran jóvenes muy activos en ese entonces. Entonces, se iban a juntar varios de los jóvenes que estaban ahí para ir al Cerro de las Noas a correr temprano en la mañana. Entonces me invitó, me dice, oye, ¿no te gustaría ir ahí a correr, a subir las escaleras y luego allá arriba oramos, tenemos un tiempo de oración? Le dije, sí, ¿a qué horas? A las 6 de la mañana. No, gracias. No, gracias. Lloro desde mi casa. Lloro desde mi casa y tengo que entrar a trabajar a las 9, así es de que no, olvídalo. No, pero es que todos tenemos actividades, todos trabajamos. No, en otra ocasión, de veras. Total. A raíz de ese momento, él me empezó a buscar mucho. Él me invitaba a las reuniones de Torreón Jardín, ajá, que es donde él se congregaba, y de Valle Dorado, uh-huh, que también él siempre buscaba asistir a reuniones. Cuando él no tenía reunión en su propia iglesia, que era Torreón Jardín, buscaba las reuniones de ampliación, uh-huh, la de Valle Dorado, etcétera. Donde hubiera. Ajá, inclusive también creo que de Valle Verde. Entonces, pues empezamos a salir, empezamos a hacer amistad y todo. Y lo que también es chistoso es que los domingos me empezó a hablar por teléfono allá a casa de mi hermano. Los domingos Memo, por la tarde, de mi hermano Memo. Sino que la primera vez que me habló, me dice mi sobrino Memo, me dice, oye tía, te habla Manuel Azpilcueta. Y yo, ¿por qué o qué? No, pues quiere hablar contigo ya. No, hola, pues es que quería saludarte, que no sé qué. Ok. Y entonces empezaron así como que, ya cuando corté con él, me dice mi sobrino Memo, tía,
huele a tío. Le dije, no, claro que no. Le digo, ay, no, por supuesto que no. Y total que así pasó, transcurrió. Yo me convertí en agosto, mi primer reunión fue en octubre, que fue donde lo conocí. Empezamos a salir a puras reuniones de jóvenes, o sea, no salíamos a ninguna otra parte, eran las puras reuniones a las que él iba. Entonces, pero eso como que le causó a mi hermano así como que, ah, caray, ¿por qué tanto te está buscando? A tu hermano Memo. Y que le hablan a Manuel. Tu hermano Memo le habla a Manuel. Manuel. Lo sientan en el banquillo de los acusados. Y ya le dijeron, oye, pues, ¿por qué tanto interés en mi hermana? O sea, ¿qué pasa aquí? Y entonces dice Manuel que ahí es donde él se dio cuenta, que dijo, ah, caray, no me había puesto a pensar en eso. De que efectivamente, pues sí la estoy buscando mucho. Y total, que yo continuaba trabajando en la agencia de viajes y se llegó diciembre. Y entonces los mandé a volar, a él y a su mamá. Sí. Es que yo les hice el boleto de avión. Me había asustado. No. Se fueron, volaron a Washington, allá donde vive su hermana Magali. Ajá. Pero él y yo habíamos platicado y habíamos dicho, bueno, él ya me dijo que pues efectivamente, que él sentía algo ya por mí, que no se había dado cuenta hasta que mi hermano lo hizo reflexionar y todo eso. Entonces le dice, ¿sabes qué? ¿Tú qué sientes para esto? Pues yo ya había cortado, yo ya le había dicho, mira, acabo de cortar de una relación, yo ya me iba a casar, pero pasa esto, que me convierto, etcétera, etcétera, etcétera. Y él me dijo, no, pues está bien, o sea, pues qué bueno, ¿verdad? Entonces, inclusive él vio la carta, le dije, mira, esta es la carta que le estoy mandando. Manuel dijo, campo libre. Sí. Vámonos. Entonces, bueno, allí fue en diciembre, él me dijo, mira, voy a visitar, mi mamá y yo vamos a visitar a mi hermana, vamos a estar allá un tiempo. Cuando regrese en enero, me gustaría ver si podemos orar para ver si es voluntad de Dios, pues que haya algo entre tú y yo. Ok, bueno, está bien, me parece bien. Total, se llegó el tiempo, él ya venía con el anillo, y le digo, y bueno, ¿y qué si te hubiera dicho que no? Me dice, no, hubiera insistido. El caso es que nos comprometimos en enero del 95. Ándale. Y nos casamos en mayo del 95. De enero a mayo. Así es, o sea, no hubo noviazgo porque pues es algo que teníamos por convicción. Bueno, la verdad es que yo era muy nueva en el evangelio. Sí, claro. Y pues yo venía de una relación donde sí había noviazgo, pero mi hermano y mi cuñada pues nos decían, mira, es que bíblicamente no hay noviazgo. O sea, se pasa al compromiso ya para cuando ya estás pensando seriamente en casarte. Y entonces, así es de que hubo compromiso entre Manuel y yo a partir de enero. Y pues nos casamos en mayo. Fíjate, el primer beso nos lo dimos el día de nuestra boda, delante de todo el mundo. Cuando todos dijeron beso. Así es, beso. ahí mero. Así es. Mira qué interesante. Sí, sí. Me acuerdo de ti y de Manuel en un campamento de música que hubo en Ampliación Los Ángeles en el 96. Donde tú fuiste su alumno, ¿no? Yo fui Manuel Aspilcueta fue el que me enseñó a tocar guitarra, así es que si toco mal es por culpa de Manuel. No, tuviste buen maestro porque tú tocas muy bien. Entonces Manuel Aspilcueta fue mi maestro de guitarra y yo me acuerdo de ustedes dos, creo que llevaban a Emanuel chiquito. Sí. Y de Ángeles obviamente también me acuerdo porque ella fue de las primeras maestras de escuelita dominical que tuve, Ángeles. Okay. La recuerdo con mucho cariño. Sí. Y también recordamos con mucho cariño a tu hermano Memo, a tu mamá Elvirita, sí, que le mandamos un saludo, la estimamos mucho. Y yo creo que nos faltaría espacio, Pati, nos faltaría espacio para seguir relatándonos historias, ¿no? Así es. Y yo creo que es interesante cómo
en tu caminar te encontraste con argumentos desde tu perspectiva, o sea, más bien barreras intelectuales, barreras emocionales, barreras que tú decías, no, es que yo quiero tener, al final de cuentas uno siempre quiere tener la razón, entonces tú te enfrentas a que yo quiero tener la razón y quiero demostrarle al otro que no tiene razón. Y a veces a eso nos enfrentamos y el Señor se encarga de decirnos, a ver, yo soy aquí la verdad, el camino, la verdad y la vida, y yo voy a decir cómo. Y Dios nos va pues poniendo las circunstancias para enderezar nuestro camino, ¿no? Así es. Y me imagino que pues digo, después de todo esto vienen más historias, te digo, yo creo que nos va a faltar tiempo para esto, a lo mejor una segunda parte estaría muy interesante, pero lo que nos has compartido es muy, muy interesante y más sabiendo también cómo llegó Manuel a rescatarte, ¿no? Sí, sí, siempre es muy interesante oír los testimonios Sí. de otras personas. A mí me encanta cuando tengo oportunidad de que conocemos cristianos, siempre nos gusta escucharles. Siempre Sí. les pregunto, ¿cómo llegaste a Cristo? Porque es una historia diferente en cada uno de nosotros. No he escuchado que dos personas tengan el mismo testimonio. No. Todos de una u otra forma llegamos a los pies de Cristo, pero nos rescata de diferentes maneras. Claro. Dios nos permitió tener tres hijos, 2 varones y una mujer. Y mi vida después de Cristo, pues cambió totalmente mi perspectiva con relación al cristianismo. Yo, como dije al principio, yo me sentía que era buena, que yo realmente no necesitaba de convertirme al cristianismo porque yo no necesitaba, porque yo era buena, porque era buena hija, buena estudiante, buena de todo. Pero hasta que yo supe del versículo que dice que no hay justo ni aún uno, entonces, y que nuestras mejores obras son para el Señor como trapos de inmundicia. Así es. Fue cuando recapacité y bueno, ahora pues ya mi esposo y yo acabamos de cumplir 30 años de casados y pues son los mismos prácticamente que tengo yo de convertida, y pues gracias al Señor que no doy marcha atrás. O sea, mis convicciones están firmes y puede haber tempestades, puede haber momentos en que a veces hasta uno duda de que seré realmente salva, pero luego el mismo Espíritu te da convicción de que eres hija de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Así es de que pues a grandes rasgos este es mi testimonio. Muchas gracias, Pati. La verdad es que es bien interesante, como dices, conocer la historia de cada uno de nosotros y siempre hay algo que aprender y vemos a los hermanos de una manera y no sabemos todo lo que se ha atravesado para llegar hasta este momento. Así es. Pues muchas gracias nuevamente, Pati, por compartirnos tu testimonio. Un saludo a todos los que se mencionaron, que fueron varios. Y pues ustedes, amigos, les agradecemos el valor de su compañía. Nos vemos en el próximo episodio donde también vamos a platicar.